Una bienvenida cordial para todos quien se conectó, quien va a conectarse posteriormente. El tema de hoy, límites personales, parte 2. Quiero empezar esa transmisión agradeciendo a todas las personas por los bellos mensajes que me han enviado durante el mes marzo y mes abril. He recibido una cantidad enorme de los correos, de WhatsApp, de mensajes en redes sociales por interno, donde las personas agradecen por todo el trabajo que estoy haciendo, por todas las publicaciones, por toda la información, por todas las transmisiones, las meditaciones. Saben que me alegro mucho leer lo que ustedes están enviando. Me encanta leer que ustedes reflexionan, avanzan, viven transformaciones. Eso significa que vale la pena invertir todo este tiempo que estoy invirtiendo. Para mí es un feedback muy importante y lo agradezco mucho porque cuando ustedes cuentan sobre sus avances, cuando ustedes reaccionan, cuando ustedes me apoyan con sus comentarios, realmente me motiva mucho, me inspira mucho. Yo empiezo a tener más ganas de escribir más, de trabajo un poquito más, pero lo voy a controlar, voy a ponerme límites a mí misma. De verdad hay una satisfacción enorme conmigo misma, con mi trabajo, porque veo que ustedes se sienten apoyados. La información que yo entrego es útil para ustedes, para muchas personas las cuales se quedan en esta comunidad y pertenecen a esa comunidad. Así que gracias por todos esos mensajes. Lo único que puedo decir, me comprometo a seguir cumpliendo con esta tarea y dar lo máximo de lo que puedo dar. Y también quería preguntar cómo se sienten ustedes. El miércoles pasado hablamos que la segunda ola de luz ya se calmó, que ya pasó todo lo más fuerte, más horrible y terrible, y el jueves golpeó una vez más. Después de que dijimos que ya es suave y todo está atrás, el jueves la segunda ola de luz una vez más removió todo lo que debería remover. Yo lo sentí particularmente y muchas personas en los talleres comentaron lo mismo, que sintieron este golpe. Fue brusco, inesperado, y apenas hablamos que ya podemos relajarnos, que la segunda ola ya pasó. En realidad la ola dijo, no, todavía estoy acá. Si ustedes sintieron este golpe y el jueves, el viernes, el sábado quizás empezaron a sentirse mal y sentirse que como la ola volvió, pongan por favor número 1 para ver si hay más personas que sintieron lo mismo. Y si ustedes no percibieron absolutamente nada, pongan por favor el número 2. Yo mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver si hay más personas que sintieron este golpe inesperado, como yo digo, golpe bajo, porque mirando el calendario nos relajamos y dijimos que ya pasó todo, ya está todo atrás, pero la ola parece que decidió que es muy temprano que nos relajemos y volvió a remover. No voy a utilizar la palabra atacar porque no nos atacó para nada, sino remover, revolver todo dentro de nosotros. Yo en mi caso sentí que llegó así de nada, ni la esperaba, y se manifestaron de nuevo temas viejos, temas antiguos relacionados con la niñez, con la juventud. Y como dicen los maestros, se destapó todo lo que está tapado bajo de la tierrita. Veo puros números 1, ningún número 2. Ya, entonces estamos bastante
afinados. No veo ningún número 2. Ya vamos a ver en Facebook también. Puros números 1, ningún número 2. Bien, así que todos sentimos lo mismo. Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Bueno, ya hice mi famosa mini encuesta. Me encantan las encuestas. Lo único que puedo decir, bueno, paciencia, falta poco. Hoy es 28 de abril, quedan 2 días de abril, un par de días de mayo y la segunda ola de luz realmente ya no va a removernos más. Ahí vamos a poder descansar. Ya vamos a empezar con el tema de hoy, límites personales, parte 2. Les voy a recordar un poquito lo que hablamos sobre los límites personales el miércoles pasado. Descubrimos qué son esos límites y hablamos sobre traspaso o transgresión de cierta línea invisible que hacemos muchas veces nosotros mismos y otras personas lo hacen con nosotros también. Hablamos por qué suceden esas transgresiones, cuáles son motivos, causas y cómo suceden. Y recibí un feedback increíble sobre esa transmisión particularmente. Parece que a muchas personas este tema les gustó, igual como a mí me encanta este tema. Es mi nuevo juguete. Y muchas personas comentaron que este tema era muy necesario, apropiado, justamente en estos momentos cuando está llegando la segunda hora de luz. No sé qué me pasa, está molestando la garganta. Así que me alegro mucho que ofrecí un tema, elegí un tema que no solamente me gusta a mí, sino también les gusta a ustedes. Disculpen. No sé por qué apareció. Parece que no quieren que hable más sobre los límites personales. Bueno, qué fantástico que no estoy sola en este tema. Somos muchos. Yupi. Entonces, vamos a avanzar con este tema. Estamos entendiendo que es un tema muy importante, muy profundo, un tema que no manejamos con mucha facilidad y realmente sí nos trae muchos problemas en nuestra vida personal, nuestra vida cotidiana. No sabemos trazar esas líneas invisibles, estos límites que nos permiten protegernos, salvaguardarnos y tener este espacio físico, emocional, energético, donde podemos sentirnos seguros, tranquilos, en paz. Y también muchas personas comentaron que al escuchar la primera parte se dieron cuenta que también sin querer traspasan estos límites con otras personas, con sus seres queridos. Todos lo hacemos con nuestra familia, sobre todo con los hijos, y es importante para nosotros darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, no porque somos personas malas, porque nos gusta dañar, sino porque no tenemos conocimientos adecuados. Hablamos que eso pasa, eso sucede, porque así nos educaron, así nos enseñaron, y además hay muchos patrones, formas mentales, estereotipos que nos indican que es una forma absolutamente adecuada y normal para actuar de esa forma, de esa manera. Y es lo que estamos haciendo absolutamente todos. Voy a repetir que es muy importante comprender que poner los límites es nuestra responsabilidad. Y las personas traspasan y transgreden nuestros límites solamente porque nosotros lo permitimos.
Y la pregunta más grande, más importante que uno hace cuando uno descubre que sí, uno no sabe respetar los límites, es cómo trazar esta línea invisible, cómo poner estos límites para que, primero que nada, conservemos nuestra libertad, independencia y obviamente para tener paz en nuestra propia vida. Primero que nada, tenemos que asumir la responsabilidad. Dejar de quejarse, ser llorones y tener esa postura de víctimas que otras personas nos atacan, que otras personas nos afectan, que otras personas rompen estos límites. Las personas tienen la capacidad de romper estos límites siempre y cuando no están bien definidos y no están bien construidos. Así que defender nuestro propio espacio es nuestra responsabilidad 100%. De hecho, si vamos a observar a los niños como los niños lo hacen, los niños son maestros fantásticos. Muchas veces cuando los niños no están de acuerdo con algo, lo que hacen patalean y nos muestran con mucha claridad que estamos rompiendo sus límites. Y nosotros adultos muchas veces no sabemos entender las reacciones de los niños, por qué lo hacen. Y como no sabemos entenderlo, ponemos las etiquetas que los niños son caprichosos, mal educados, no tienen quizás paciencia o son rebeldes, pero en realidad la mayoría de los casos los niños en voz alta, gritando, llorando, pataleando, nos están demostrando que nosotros, adultos, estamos entrando en su territorio y no respetamos sus propios límites. Los adultos no podemos hacer lo mismo. Esas pataletas, esas demostraciones que no estamos felices, que no estamos contentos, que alguien está metiéndose en nuestro territorio o terreno. Así que es muy importante aprender a poner esos límites como las personas grandes, adultas, educadas, basándonos en los valores espirituales. Es muy importante entender que siempre en nuestra vida van a aparecer las personas las cuales van a querer mover estos límites, derrumbar estos límites por A o B o C razón. En general lo hacen por su propia conveniencia. Egoísmo, consumismo, individualismo están tan incrustados en nosotros, en la sociedad, hasta en nuestro ADN, que muchas veces las personas actúan sin tino, sin tacto, sin respeto, por una simple razón, porque es la única cosa que saben hacer. Y sale natural no tener tino, no tener tacto, no tener respeto. Y cuesta demasiado tener todo eso, consideración, delicadeza, ocuparse del otro, tener conciencia que no podemos dañar al otro. Nos cuesta mucho más porque dentro de nuestra sociedad eso no se ve mucho. Así que romper las fronteras construidas por otras personas para nosotros es el pan de cada día. Es tan normal como respirar o comer o dormir. Y ya hablamos que nuestra incapacidad de construir estos límites personales depende de dos factores muy importantes: la educación y crianza que obtuvimos y todos esos patrones mentales
o estereotipos o dogmas o doctrinas que eficientemente y habilosamente y exitosamente nos metieron desde la niñez. Entonces, ¿cómo manejar estos límites personales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos dividir a las personas en 3 grupos y cada grupo corresponde a un tipo de límites, ¿ya? El grupo número 1 está construido por las personas las cuales no tienen sus límites personales bien identificados, bien determinados y definidos. ¿Cómo se comportan estas personas cuando sus límites no están bien construidos o a veces incluso están ausentes? Estas personas no saben elegir bien con quién relacionarse. No manejan muy bien el tema de relaciones interpersonales en general. Muchas veces construyen relaciones de amistad, relaciones de pareja con las personas tóxicas. ¿Y por qué lo hacen? Porque las personas tóxicas son las personas las cuales se acercan primeras. Esas personas buscan las relaciones, tienen una cierta necesidad o un cierto interés, o quizás quieren aprovechar de esas personas sin límites definidos. Y las personas, como no saben qué es lo que quieren en la vida, con quién quieren tener la amistad, en realidad se abren y construyen las relaciones con muchas personas con las cuales realmente no deberían construir estas relaciones. Confundidas, indecisas, empiezan a construir las relaciones con las primeras personas que se acercan. Las personas con límites indefinidos no saben parar el carro, no saben cerrar el tema y decir, por ejemplo, sabes que no me interesa hablar de eso, o este tema para mí está cerrado, yo no quiero que lo desarrolles. No saben poner puntos sobre i y decir basta, eso no me interesa, eso no quiero hacer, no quiero escuchar y no quiero seguir con este tema. Muchas veces se arrastran por otras personas y participan en las conversaciones poco agradables, en las conversaciones las cuales tienen en general las vibraciones de frecuencias bajas, donde hay pelambres, conflictos, entre otras cosas. Las personas con límites no definidos no saben defender su propio punto de vista, sus propios derechos, espacio, intereses. Generalmente estas personas sienten que siempre deben algo a los demás. Están siempre llenas de obligaciones, de tareas. Es como, yo eso tengo que hacer para ti y para ti y para los hijos y para la pareja y para los amigos y para los padres y para el trabajo. Y en general sienten culpa cuando dentro de este listado de tareas aparecen como, uy, y debería hacer algo para mí, pero uy, qué feo, porque lo pienso. Se postergan y sienten remordimientos cuando hacen algo. Si van, por ejemplo, a la peluquería, uy, qué horrible, perdí 2 horas para cortarme el pelo y yo debería servir a los demás. O si, por ejemplo, hacen un masaje, uy, qué terrible, gasté el dinero en mí. Quizás debería comprar un paquete de arroz para la familia o hay tanta hambruna en el mundo. Esas personas nunca piensan en su bienestar, en lo que quieren, en lo que necesitan, en lo que buscan, sino siempre están en merced para
ayudar a otras personas, ocuparse de otras personas, encargarse de otras personas. En general, estas personas tienen carácter temeroso, tímido, indeciso. Se conectan con muchos miedos, no toman las decisiones, como se dice en Chile, no cortan el queque. Postergan los proyectos, postergan sus ideas, no se arriesgan, evitan conflictos, no se lanzan a la vida, sino siempre están como resguardando este propio espacio, como no tienen sus propios límites muy definidos, siempre sienten que hay un peligro. Y para no sentirse tan inseguros, prefieren posponer lo que quieren de verdad, porque no saben manejar los miedos. A menudo estas personas no saben decir no, les cuesta decir no y empiezan a hacer las cosas que otras personas piden. Muchas veces lo hacen contra su propia voluntad. Ya lo hemos conversado el miércoles pasado. Cuando nos cuesta decir no, es un indicador que inmediatamente nos tiene que olvidé la palabra, tiene que advertir que realmente nuestros propios límites no están muy bien definidos. Para nosotros no saber decir no debe ser llamativo. Debe llamar nuestra atención justamente para que hagamos algo al respecto. Las personas con límites indefinidos muchas veces muestran demasiada flexibilidad. Se abren mucho, dan mucho, comparten todo lo que tienen y no se dan cuenta que a menudo los maluchos, las personas malintencionadas, aprovechan de esa generosidad y aprovechan de esta apertura. Las personas con límites indefinidos, además, no saben poner el filtro y decidir cuándo hay que dar, cuándo no hay que dar. Piensan que siempre es su obligación, es su tarea dar, dar, dar. Ni siquiera les pasa por la mente que tengo derecho a no dar, porque en realidad es mi vida, es mi energía y yo decido cuando doy mi tiempo, mi energía y cuando simplemente no quiero hacerlo o no puedo hacerlo. Las personas con límites indefinidos dependen mucho de la opinión de otras personas. Dependen mucho de los consejos de otras personas en general. Crean esos lazos de dependencia, crean esos lazos de apego. Se preocupan mucho sobre qué van a decir otras personas, qué van a pensar otras personas, cómo van a reaccionar otras personas. Y eso obviamente impide muchas veces que actúen, que hagan algo, lo que quieren hacer de verdad. Las personas con los límites indefinidos siempre están a servicio de los demás. Se involucran mucho con los problemas de otras personas. Intentan apoyar, solucionar, resolver lo que otras personas muchas veces no quieren hacer. Y sin darse cuenta, poco a poco, tomando esa postura y esta actitud, olvidan de sí mismas y dejan sus propios temas, sus propios problemas sin atender. Miedo es la característica que permite identificar
si somos personas con esos límites poco definidos. El miedo siempre predomina y obliga a estas personas a actuar de tal forma, de tal manera para no ofender a otra persona, no dañar a otra persona. Siempre tienen miedos que tienen que ver con otras personas, miedo a dañar, miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a perder, miedo a abandonar, cualquier cantidad de miedos. También estas personas tienen miedo a incumplimiento, miedo a que quizás otras personas van a aprovechar de su generosidad y van a abusar de todo lo que están dando, abriendo su propio corazón. Muchas veces estas personas con los límites indefinidos no se atreven a soñar, tener deseos, tener sus propios proyectos. No permiten a sí mismos a descansar, a relajarse, a simplemente no hacer nada. Flojear un poquito, porque también necesitamos a veces flojear y no hacer nada. Es una forma de desconectarnos de la vida cotidiana y cambiar un poquito la dinámica de la vida. Siendo personas temerosas, esas personas no confían mucho en sí mismas. Y en muchos casos el autoestima de estas personas es bajo o dañado. Por supuesto, es un caso clásico cuando estamos observando falta de amor propio. Las personas cuando no aman a sí mismas, manifiestan esa incapacidad de trazar muy bien esa frontera y construir su propio espacio seguro y perfecto. Cada vez cuando actuamos desde falta de amor, desde la carencia, desde autodestrucción, estamos nosotros mismos destruyendo esos límites que tanto necesitamos. Así que para nosotros es muy importante comprender que si poseemos ciertas características que recién compartí con ustedes, eso significa que nuestros límites, nuestra frontera no está bien definida, no está bien armada, construida, y tenemos que trabajar en el amor propio, tenemos que trabajar con nuestra autoestima para poco a poco poder construir estos límites como corresponde. El grupo número 2. Aquí están las personas las cuales construyen sus propios límites de una manera muy distinta, muy diferente en comparación con el grupo número 1. Esas personas tienen límites muy rígidos. Yo llamaría esos límites muralla. Realmente construyen un muro fuerte, grande, bien marcado, bien definido. Estas personas ponen los límites de tal forma, de tal manera, que todos alrededor se dan cuenta que esta muralla existe. Y a la primera vista, las personas se dan cuenta que esa muralla es difícil de mover. Las personas con límites de muralla o con límites rígidos constantemente fortifican su muralla. Constantemente observan si estos límites están donde deben estar. Y constantemente recuerdan al mundo externo
que estos límites existen, están aquí y mejor no forzarlos, mejor no hacer nada al respecto. A la primera responden, a la primera ponen a su lugar al invasor y hacen todo lo posible para que las personas, las cuales intentan invadir este espacio, entiendan a la primera que no lo hagan, que no suceda más, que no se repita. Estas personas con límites bien definidos, rígidos, no permiten a nadie derivar estos límites. Tampoco quieren que alguien cruce esta frontera. Romper los límites está prohibido y es una regla general para todos. Es una regla para las personas ajenas y es una regla para las personas cercanas. Esta muralla se protege con tenacidad y empeño. Se muestra severa resistencia, inflexibilidad, severidad cada vez cuando hay que protegerse. A veces estas personas pueden mostrar impiedad, rigidez, dureza, si es necesario atacar de vuelta, si es necesario golpear de vuelta o verbalmente o físicamente. Estas personas siempre están a la defensiva y están esperando que alguien, algún invasor, va a intentar a derrumbar la muralla o por lo menos cruzar un cierto límite. Así que por lo mismo siempre están en alerta, siempre están en este estado de observación, de preocupación y listos para moverse, listos para responder. Protegen a toda costa sus propios límites, pase lo que pase. Y en realidad para esas personas los miedos ya no importan tanto y no afectan tanto tampoco, porque esas personas se arriesgan, se atreven y si se sienten heridos o agredidos, los miedos se quedan atrás. Adrenalina, la necesidad de reconstruir esa muralla, la necesidad de protegerse y exigir que otras personas respeten es tan fuerte que finalmente esas personas realmente actúan. Muchas veces intuitivamente, muchas veces automáticamente y muchas veces ni se dan cuenta que lo hacen. Las personas con los límites rígidos de muralla están en la posesión, listos para tener una respuesta rápida y casi siempre inmediata. Ellos no dan vuelta, ellos no piensan. Su lema es, con fuerza, mostrar a todo el mundo que no van a permitir que los ataquen, que les hagan heridas, que destruyan su propio espacio. Así que marcan esa frontera con mucha claridad, con mucha fuerza y siempre intentan hacerlo una sola vez. Si no resulta, con mucha más fuerza, lo van a hacer tantas veces hasta que la otra persona, la cual no entiende que la persona está marcando su propia frontera, hasta que otra persona lo entienda. Y cada vez la respuesta va a ser más feroz, más agresiva, porque van a querer a transmitir su mensaje. No te metas, respeta estos límites que yo quiero tener en mi propia vida. En general, estas personas
pero estoy generalizando, ojo, prefieren aislarse, prefieren no pasar mucho tiempo con otras personas, no son tan abiertas como las personas del primer grupo. ¿Por qué prefieren aislarse? Porque no les gusta mucho compartir, gastar su energía en otras personas, estar con muchas personas, se cansan rápidamente, se cansan demasiado y les cuesta después reconstruir esa muralla. Porque cada vez cuando participan en las reuniones, da lo mismo qué tipo de reunión social, reunión de trabajo, sienten que hay este desgaste cuando durante toda la reunión tenían que estar a la defensiva, deberían estar atentos, deberían responder a tiempo y no permitir que los pasen a llevar. Entonces, después de cualquier tipo de reunión, obviamente lo único que quieren es estar solitos para descansar. Y cuando comparten con las personas, muchas veces comparten por la obligación y en este caso no lo pasan bien. Muestran el enojo, la desconformidad, se ponen gruñones, pero por a veces motivo participan y comparten igual, o eligen con las pinzas a las personas con las cuales quieren compartir de verdad. Y podríamos decir que controlan el flujo de las personas que pasan por su propia vida. Lo hacen por una simple razón, porque quieren distribuir su cantidad de energía entregando esa energía a las personas a las cuales quieren entregar y con las cuales de verdad quieren compartir y estar al lado. Y si no están interesados en compartir con alguien, de verdad no están ni ahí para entregar esa energía. A estas personas no les gusta compartir mucho también porque en general cuando suceden esas reuniones grandes siempre aparecen las personas las cuales rompen los límites, invaden en el espacio del otro, empiezan a hacer las preguntas incómodas, empiezan a manejar la reunión o la junta de tal forma, de tal manera, que esas personas con los límites bien puestos no tienen otra alternativa como empezar a responder de una manera más brusca, poniendo a esas personas en su lugar. Entonces, estar aislados les permite evitar los conflictos, no conflictuar tanto. Es otra forma de protegerse y no gastar la energía topándose con las personas las cuales siempre están, siempre aparecen y siempre se meten con las preguntas con las cuales no deberían meterse en la vida de otras personas. Las personas con los límites bien definidos valoran mucho la libertad. Para ellos es muy importante sentir esa independencia y libertad. Y cuando esa libertad se quita de una o de otra manera, se sienten mal, se sienten desnudos, se sienten heridos, se sienten discapacitados y no les gusta sentir eso. Por lo mismo, sienten esa obligación de recordar a otras personas constantemente sobre la existencia de esta muralla. Las personas con límites rígidos les cuesta pedir ayuda.
tratan de mantener su independencia a toda costa y no les gusta depender de nadie. Muchas veces estas personas muestran el desapego, justamente lo opuesto, lo que manifiestan las personas del primer grupo. Y este desapego lo muestran con todo, con cosas materiales y cosas no materiales. Para estas personas es muy fácil decir, ¿sabes qué? Me aburrí, basta. Dar vuelta e irse. ¿Sabes qué? Se acabó. Y cortar con la relación. Estas personas son capaces de terminar algo bruscamente, inesperadamente, y muchas veces ellos ponen este punto sobre I y no vuelven atrás. No quieren hablar más sobre el tema, se cierran, no quieren discutir, no ceden, no muestran flexibilidad, simplemente dicen, ¿sabes qué? Se acabó y punto. Y es su forma de protegerse, porque no quieren sentirse dañados. Y como no saben actuar de otra forma, de otra manera, y no saben cómo construir los límites sabiamente y de una manera sana, obviamente optan por esa respuesta brusca, no dan más oportunidades. Muchas veces para estas personas la única solución que existe es cerrar el tema y dar vuelta a la página. No olvidan del tema, ojo, no tenemos que pensar que ellos olvidan del tema, no, lo bloquean y hacen todo lo posible para no dar más energía a este tema. Eso es todo lo que logran hacer. Pero siguen con las emociones negativas, con los pensamientos negativos en su interior y muchas veces gastan mucha energía para combatir estas vibraciones de frecuencias bajas que se manifiestan justamente gracias a esta decisión, como se dice, tirar la toalla, cerrar la puerta y olvidar del tema, porque no es fácil olvidar. Estas personas con los límites de muralla evitan la intimidad. No les gusta desnudarse, no les gusta abrirse, no les gusta que preguntan muchos temas íntimos. Y generalmente mantienen una cierta distancia. Incluso lo pueden hacer con sus propios hijos, con sus propios padres y con su propia pareja. Estas personas no crean esos lazos de dependencia de la pareja, esos lazos de dependencia de los padres o de los hijos. Y para otras personas eso se ve como falta de interés. O vaya, no te importo, o no me amas. Y muchas veces eso provoca conflictos interpersonales porque para algunas personas, sobre todo para las personas las cuales están en el grupo número 1, es inconcebible, no lo entienden, no lo comprenden. No comprenden la existencia de estos comportamientos y no comprenden por qué algunas personas lo hacen. Además, esas personas con esos límites rígidos e inflexibles muchas veces esconden sus propias emociones, muchas veces ahorran las palabras, no se comunican muy bien. Para ellos esa comunicación excesiva, hablar demasiado, decir 1000 veces al día yo te amo, yo me preocupo por ti, preguntar dónde estás, cómo hay de tu vida, no lo hacen. No lo hacen porque es su forma de ser.
Así que tampoco les gusta estar con las personas las cuales exigen este tipo de comportamiento. Llámame 3 veces, pregúntame cómo estoy, por qué no me hablas tanto, por qué no me pescas, por qué no conversas conmigo. Se cansan de las personas del otro grupo. Además, esas personas con pinzas eligen con quién quieren compartir su vida y abrir el corazón y con quién no quieren hacerlo. Estoy hablando de parejas, estoy hablando de amigos. En general, si tienen una pareja, prefieren quedarse con una sola pareja, porque les cuesta cambiar las parejas por la misma razón, porque no pueden abrir tantas veces el corazón. Y por otro lado, eso les permite ser más fieles. Además, cuando eligen con pinzas con quién construir la amistad, también logran construir una amistad duradera. ¿Por qué? Porque también como les cuesta trabajo de construir algo, valoran mucho lo que lograron construir y no lo destruyen con mucha facilidad. Aún así, no tenemos ninguna garantía que en algún momento pueden decir, ¿sabes qué? Chao, cerrar la puerta y retirarse. Y cuando eligen a esas personas, a las cuales sí realmente acercan y abren el corazón, ojo, también tenemos que comprender que solamente esas personas pueden quizás a veces mover un poquito esta muralla, ¿ya? Desplazarla un poquito, pero jamás vamos a poder derrumbar esa muralla. Eso no se permite a nadie. Desplazar un poquito sí, quizás construir un puente temporal para que aparezca esa cercanía. Pero en cualquier momento este puente puede ser retirado y la muralla puede ser regresada a su lugar original. Así que nosotros tenemos que entender que las personas con los límites rígidos son bastante estructuradas, les cuesta ceder, les cuesta hacer los compromisos, les cuesta ser flexibles y no les gusta sentirse débiles. No les gusta sentir que están desnudos o vulnerables. Así que evitan estar exhibidos, estar a la vista y hacen todo lo posible para que esta muralla exista. Aquí estas personas deberían trabajar mucho el tema de autoestima exagerado que se manifiesta a través del ego. Cuando las personas se ponen arrogantes, cuando empiezan a mostrar cualidades de dictador, imponen, se convierten muchas veces en las personas dañinas sin darse cuenta. Y también esas personas obviamente tienen que trabajar los miedos, porque los miedos hacen construir esta muralla. Y existe el tercer grupo. Inmediatamente quiero decir que no conozco ninguna persona de este grupo, porque este grupo es un grupo ideal, donde las personas pueden estar siempre y cuando tienen la capacidad de construir sus límites armoniosamente, equilibradamente y tenerlos muy bien definidos, sobre todo para sí mismo. Las personas del tercer grupo saben cómo deben estar construidos sus propios límites
y lo pueden hacer en distintos tipos de relaciones. Ya conversamos que los límites se construyen dentro de la familia, dentro del campo laboral, dentro de la sociedad, dentro de las instituciones. Y las personas de este tercer grupo justamente saben hacerlo muy bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y lo más interesante, lo que saben hacer, utilizan las características positivas, luminosas de ambos grupos anteriores. O sea, utilizan las características del grupo número 1 y las características del grupo número 2. Y combinan todo de tal forma, de tal manera, que todo fluye, todo está en la luz y todos esos límites son perfectas y adecuadas para la persona. Le permiten tener paz, le permiten tener seguridad, le permiten sentir libertad y felicidad. Las personas de este grupo número 3 valoran su propia opinión. Consideran sus propios deseos, capacidades y también calculan muy bien el tiempo y la energía que van a necesitar o van a invertir. Estas personas con los límites bien definidos, armoniosamente construidos, no se desgastan y no pierden la energía sin sentido. Son fieles a los valores espirituales, a su propia escala valórica, respetan su propia escala valórica y consideran todo lo que para ellos es importante. Así que cada vez cuando toman alguna decisión, cada vez cuando eligen algo, cuando actúan, respetan sus propios valores espirituales, respetan sus propios límites y además respetan los valores espirituales y los límites de otras personas. Estas personas comparten la información de una manera equilibrada, bien medida, apropiada, respetando con mucha cautela y delicadeza la opinión de otras personas y el espacio de otras personas. Entienden la verdadera necesidad de otra persona, dan cuando les piden dar, entregan cuando realmente otra persona necesita y no lo hacen si otra persona no lo pide o no lo necesita. Si otras personas no están abiertas para recibir algo, las personas con los límites bien establecidos y equilibrados rápidamente se dan cuenta en qué momento tienen que ceder, en qué momento tienen que apartarse y dejar de insistir o dejar de ayudar. Y de esa forma, de esa manera, permiten a otra persona vivir su propia vida y vivir su propia experiencia. Las personas de este grupo número 3 no imponen y no consideran que lo saben todo, que son los únicos perfectos, ideales y saben lo que hay que hacer y tienen las respuestas a todas las preguntas y tienen además derechos a leccionar a otras personas. No hacen eso porque respetan los derechos y el espacio de otras personas y no caminan por la vida adoctrinando a otras personas con sus propias ideas. Además, no juzgan, no critican, no descalifican a nadie. Entienden que hay una diversidad enorme, la cual debe ser aceptada. Además, las personas de este grupo con mucha facilidad dicen no. Y cuando dicen no, lo hacen de una manera amorosa. Lo hacen de tal forma, de tal manera que otra persona
no debería ofenderse. Ahora, si otra persona se ofende igual, las personas de tercer grupo ya entienden y dicen, bueno, no es mi responsabilidad. Yo, con mucha delicadeza, con mucha cautela, expliqué que no quiero, no puedo, no lo voy a hacer. Si otra persona se ofende, ya es su tema. Tiene que trabajar con su propia tranca. Además, estas personas cuando con mucha facilidad dicen no y sienten que tienen derecho a decir no, otorgan el mismo derecho a otras personas. O sea, eso significa que cuando reciben un no, no se ofenden tampoco. Porque dicen, ok, si yo tengo derecho a decir no, tú también tienes derecho a decir no. Si yo tengo derecho a no aceptar algo y decirte que no lo quiero hacer, también tengo mucha claridad que en algún momento me vas a decir exactamente lo mismo. No quiero hacerlo. Así que estas personas no exigen, no cobran cuentas, porque entienden muy bien que decir no es un derecho que todos tenemos y debe ser respetado. Y tenemos que tener la capacidad de tener empatía y comprender que algunas personas dicen este no porque tienen razón o tienen alguna explicación o simplemente quieren hacerlo. La regla de decir no o tener derecho de decir no se aplica igualmente para todos, y para uno y para los demás. Las personas de este tercer grupo se conectan con la comprensión, aceptación, respeto, capacidad de entender al otro. Usan muchos valores espirituales para poder mantenerse en este equilibrio y mantener los límites equilibrados también. Para ellos existe un concepto que siempre está muy claro y esperan paridad cuando hablan de este concepto. Y el concepto es el siguiente: si yo permito hacer algo a mí mismo, yo permito hacer lo mismo que hago yo a ti. Haz lo que yo hago. Dan oportunidades a otras personas. Es decir, si yo tengo derecho a equivocarme, yo también entiendo que tú te equivocas. Tienes derecho a hacerlo. Si yo tengo derecho de decir algo en algún momento, tú también tienes derecho de opinar. Paridad para ellos es muy importante. Estas personas con excelencia conducen la energía en ambas direcciones. ¿Qué significa eso? Eso significa que a veces actúan como actúan las personas del grupo número 1 y a veces actúan como actúan las personas del grupo número 2. O sea, manejan muy bien el tema y sí y no. En el mismo momento pueden decir y sí y no. Y con distintas historias, con distintas situaciones, pueden mostrar distintas cualidades y utilizar distintas características. Por ejemplo, a veces pueden mostrar mucha flexibilidad, pero a veces ser inflexibles y decir que no, es mi punto de vista y no voy a ceder. A veces pueden decir no y a veces dicen que no puedo decir este no y no lo dicen. A veces ceden y dicen, ok, en esa situación yo ofrezco la paz y hago un paso hacia atrás, pero a veces se oponen y exigen lo que quieren hasta el final. A veces buscan compromisos, aceptan compromisos y a veces ponen las condiciones
y insisten que estas condiciones se cumplan. Las personas de este grupo manejan las cualidades de los dos grupos anteriores virtuosamente y tienen la intuición bien afinada, y esa intuición, o como los maestros lo llaman, el susurro del alma, permite definir qué tipo de características se requieren en cada situación. Y estas personas pueden enfrentar la misma situación, pero con distintas personas de una forma o de otra forma. Como también puede ser que con la misma persona, donde se presentan distintas situaciones, a veces con la misma persona mostrar flexibilidad, pero cuando aparece otra situación distinta, mostrar rigidez. Podríamos decir que combinan las cualidades y las utilizan cada vez basándose en su propia intuición para mantener los límites bien definidos, bien marcados y no destruirlos. Y dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, ahí en el camino deciden qué es lo que pueden hacer, cuál herramienta es más adecuada al momento. Las personas con los límites bien definidos y equilibrados generalmente muestran calma, serenidad, tranquilidad, seguridad, independencia, capacidad de decidir, elegir, actuar. En general son personas con mucha claridad y certeza. Por favor, pongan los números 1, 2 o 3 a cuál grupo ustedes pertenecen, ¿ya? Número 1, si ustedes tienen los límites poco definidos, muy borrosos, y mayoría de las veces actúan como lo describí cuando hablé sobre el grupo número 1. Número 2, pongan si ustedes sienten que pertenecen al grupo número 2, ¿ya? Donde ustedes construyen esa muralla, esa muralla difícil de cruzar, difícil de abarcar. Y número 3, si ustedes consideran que ustedes ya tienen maestría y manejan a la perfección el tema que nosotros llamamos límites personales, y saben cómo poner esos límites y intuyen muy bien para proteger esos límites, y utilizan distintas herramientas para mantener calma, paz, seguridad y obviamente la libertad, lo que para nosotros es muy importante. Yo voy a poner el número 1 porque después de 13 años de entrenamiento me di cuenta que sí, a veces después de entrenar tanto, puedo utilizar las características de primer grupo. Empecé a utilizar algunas características del segundo grupo. Me costaba mucho, para mí era un tema imposible de hacerlo. Estoy aprendiendo a hacerlo, pero analizando a mí misma me doy cuenta que toda la vida voy a trabajar en eso. Toda la vida voy a aprender a poner los límites, porque de verdad, para poner un número 3, yo debería decir que soy maestra en todo este tema y en realidad sé cómo se manejan. Así que pongan por favor los números. Vamos a ver a qué grupo ustedes pertenecen. Ya estoy viendo que la mayoría
ponen número 1, aunque también existe el número 2. Sí, en general nosotros estamos divididos en dos grupos, número 1 y número 2. Como les dije, no conozco a ninguna persona del grupo número 3 y tampoco considero que yo pertenezco a este grupo. Voy a poner lentes porque veo muy mal. Hay una persona que puso 3. Bueno, hay maestros entre nosotros entonces. Algunas personas, yo hice una trampa y algunas personas dijeron que un poquito de 1, un poquito de 2. Muy sabia respuesta. Muy sabia respuesta. En Facebook también pusieron 1 y 2. Ya. ¿Por qué poner 1 y 2 es una sabia respuesta? Yo hice una trampa y algunas personas entendieron que hice una trampa y pusieron que a veces número 1, a veces número 3. Ya, ¿de qué se trata esa trampa? Bueno, nuestros límites personales dependen mucho de diferentes factores, diferentes condiciones. ¿Qué está sucediendo? ¿En qué momento de la vida nos encontramos? ¿Con quién está pasando? ¿Frente de quién está pasando esas situaciones? Y en realidad, lo que nosotros podemos definir muy bien es qué tipo de características predominan en nosotros. En general, hay ciertas características que son predominantes, ¿ya? Y observando nosotros mismos podemos decir, bueno, yo soy más del grupo 1 o soy más del grupo 2. Pero en realidad, a veces enfrentamos ciertas situaciones cuando las características del grupo 1, por ejemplo, no nos sirven y empezamos a utilizar las características del grupo número 2 o viceversa. Por ejemplo, podemos utilizar ciertas características, abrirnos y ser compasivos y decir, ok, yo cedo, yo tengo un compromiso con nuestra pareja. Pero si vamos a tener la misma situación, el mismo problema con nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo, quizás vamos a utilizar las cualidades que corresponden al grupo número 2 y ser poco flexibles, imponer las condiciones, cerrar la puerta y decir no, chao, yo no voy a hacer nada de eso, de lo que me estás pidiendo. Así que puede ser que nuestras reacciones y nuestros comportamientos se cambien. Es absolutamente normal, ¿ya? Podríamos decir que estamos navegando entre dos grupos, o el grupo número 1 o el grupo número 2. Contestar que pertenecen al grupo número 3, que están conectados con todos los valores espirituales, que ponen muy bien todas esas fronteras y armoniosamente resuelven todo, eso hay que reconocer que uno ya está en un nivel altísimo de maestría cuando uno utiliza las características bellas, luminosas de ambos grupos, del grupo número 1 y grupo número 2, pero muchas veces no utilizamos características luminosas de esos dos grupos, sino más bien características más destructivas, ¿ya? Así que, ¿cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a navegar entre esos dos grupos, número 1 o número 2?
depende de cómo nos sentimos frente de qué estamos parados, cuáles son nuestros traumas, trancas, si nos importa la persona, si no nos importa la persona. Hay un montón de factores que influyen en nuestros comportamientos y en nuestras reacciones y decisiones. Lo ideal es entender que viajando entre esos dos grupos, las características que manifestamos no siempre son luminosas, ¿ya? No siempre son luminosas. Y sería bueno que cuando logramos hacer algo luminoso, tanto estando en el grupo número 1 como en el grupo número 2, observar cuándo logramos resolver algo poniendo esos límites de una manera amorosa, sin pelea, sin conflicto. Cuando realmente funcionó una forma de enfrentar la situación o otra forma de enfrentar la situación, sin excesos, sin esas posturas extremas. No ser ni debilucho, ni mostrar tanta fuerza y estar a la defensiva, sino tenemos que encontrar este punto medio. Este punto cuando sí hay claridad, sí sabemos lo que queremos, pero no lo estamos imponiendo, sino lo estamos trazando esa frontera suavemente, amorosamente, tanto para nosotros como para los demás. De a poco, reconociendo esas reacciones destructivas, estando tanto en el grupo número 1 como en el grupo número 2, podemos hacer las correcciones. Y haciendo esas correcciones, poco a poco va a manifestarse nuestra luz, va a manifestarse nuestro lado bello, positivo. Y vamos a aprender sobre nosotros mismos. Cómo de una manera hermosa e equilibrada mejorar ciertas áreas débiles o desfavorables que todos tenemos, ¿ya? Y dejar de perder la energía, porque para nosotros poner estos límites es un tema muy importante por una simple razón. Perdemos demasiado tiempo y demasiada energía. Nos desgasta. No tener esos límites o tener esos límites muralla gasta tanta energía que no tenemos energía suficiente para hacer lo que queremos hacer con nuestra propia vida. Así que saber mantener los límites saludables, muchas veces lo llaman inteligencia emocional. Eso no llega fácilmente. Se requieren años de entrenamiento, como lo dije anteriormente, maestría, para tener esa inteligencia emocional. Porque esa inteligencia emocional nos permite ahorrar la energía, que posteriormente podemos utilizar para nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestro crecimiento y construir algo en nuestra vida, lo que realmente queremos construir. Y muchas veces no logramos hacerlo porque gastamos tanta energía en los demás, en ocuparnos de los problemas ajenos, resolver la vida de otras personas, participar en la vida de otros, responsabilizarnos por los otros, que cuando llega el momento de hacer algo por nosotros mismos, simplemente no tenemos energía para hacerlo. Y de esa forma siempre nos postergamos. Y obviamente para mantener nuestros propios límites necesitamos la energía también. ¿Se dan cuenta que para tener los límites necesitamos la energía y los límites nos permiten tener la energía? O sea, son dos temas dependientes. La energía depende de nuestros límites y los límites nos permiten
conservar la energía. Así que para mantenernos equilibrados, tenemos que aprender a hacer dos cosas: gastar la energía en lo que queremos gastar de verdad y construir nuestros propios límites. Los límites sanos nos permiten tener resultados, logros, éxitos, sentirnos realizados, pero más importante, nos permiten sentir paz, calma, seguridad, sentir la estabilidad, sentir que estamos realmente avanzando, creciendo, evolucionando. Y es lo que muchas personas buscan de verdad. Cuando nuestros límites están bien construidos, vamos a dejar de reclamar, de conflictuar, de exigir, obligar a los demás o sobrecargar con nuestros temas y nuestros problemas. La vida va a ser más ligera, más fluida, más armoniosa. Los límites bien estabilizados nos permiten tener nuestra autoestima sano, equilibrado. También los límites bien construidos y equilibrados nos permiten trabajar el amor propio. Siempre tenemos que recordar que los límites bien construidos dan muchos beneficios. Todo lo que nombro depende de una cosa tan simple y tan difícil a la vez: los límites personales. No podemos cambiar el mundo, no podemos educar a todo el mundo y explicar cómo queremos que nuestros propios límites estén construidos. No podemos explicar a otras personas cómo tienen que comportarse con nosotros, relacionarse con nosotros, qué deben hacer, qué no deben hacer. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros propios límites. Y tenemos que recordar que nuestros límites son únicos, muy personalizados, tienen características variables y diferentes en comparación con los límites de otras personas. Así que aquí no vale la pena ni compararnos con otras personas, sino descubrir dónde están estos límites, dónde deben estar para que nuestra vida fluya y sea bella y armoniosa. Todos tenemos distintos criterios. Lo que para uno es bueno y sano, para otra persona puede ser tóxico y destructivo. No existen estándares, no existen ciertos comportamientos que nos pueden decir que así se vas a hacer, así va a funcionar y tus límites van a estar bien construidos. Sí, existen reglas escritas, no escritas, conceptos comunes, leyes, códigos de luz, valores de luz, virtudes de luz. Todo eso nos permite construir nuestros propios límites, pero no podemos garantizar que estos límites van a ser comprendidos por otras personas, por una simple razón, porque en distintas zonas, distintas regiones, distintos grupos culturales, geográficos, económicos, tenemos distintos comportamientos, distintos ismos, ideologías, estereotipos, y a veces lo que según nuestra cultura para nosotros es absolutamente evidente y normal, para otras culturas nuestros límites pueden ser no comprendidos e incluso pueden ser ofensivos. Así que es muy importante tener esa comprensión y adaptarnos. Los límites requieren una adaptación. Y si queremos estar en este mundo
bien insertados, fluir y conectarnos con el mundo amorosamente, obviamente tendremos que mostrar mucha flexibilidad y capacidad de adaptarnos. Por lo mismo es nuestra responsabilidad 100% establecer los límites, primero que nada dentro de nosotros, y solamente dejar que el mundo externo comprenda esos límites, los valore y los respete. Nosotros tenemos que definir y decidir qué queremos, qué no queremos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Otras personas solamente tienen que adaptarse, igual como nosotros tenemos que adaptarnos con los límites de otras personas. Así que para empezar a marcar nuestros propios límites, como corresponde, tenemos que conectarnos con los valores espirituales, cultivar dentro de nosotros la flexibilidad, la capacidad de equilibrarnos, detectar las vibraciones de frecuencias bajas que nos debilitan, destruyen y acudir a la espiritualidad. La espiritualidad nos permite ser conscientes. La espiritualidad nos permite trazar los límites como corresponde, desde luz, desde los valores espirituales. Es fácil o difícil poner los límites, y fácil y difícil a la vez. Fácil porque depende 100% de nosotros, solamente tenemos que decidir que hay que hacerlo y empezar a entrenarse. Difícil porque estos límites siempre hay que proteger, siempre hay que mantener, siempre hay que volver a trazar una y otra vez, porque siempre van a aparecer las personas en nuestra vida cuando van a querer agredir y romper estos límites. Así que es un trabajo de toda nuestra vida, nunca va a terminar. Y es muy importante entenderlo y hacer este trabajo con paciencia, hacer este trabajo en todos los ámbitos de nuestra vida, con familia, con pareja, con los padres, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con la jefatura, con las instituciones, poco a poco, aprender a trazar esos límites hasta que en algún momento, eso espero, vamos a convertirnos en los expertos, en los maestros. ¿Dónde debemos aplicar esos límites, trazando esos límites dentro de nosotros? Primero que nada, tenemos que limitar nuestro propio cuerpo físico. Por ejemplo, no consumir las sustancias destructivas como drogas, alcohol. No maltratarnos físicamente, no abusar de comida o de los remedios, dormir suficientemente, descansar, relajarse, cuidar nuestro cuerpo físico porque es nuestro templo. Cuerpo mental también tiene que estar controlado. Este cuerpo también tenemos que limitarlo y poner a este cuerpo los límites muy claros y definidos, ¿ya? Porque hay muchos pensamientos tóxicos, destructivos, que dan vuelta dentro de nosotros. Durante el día tenemos más de 60,000 de pensamientos. Mayoría de ellos son negativos, nos destruyen. Así que es muy importante aprender a parar, pensar tanto, a tener tantos pensamientos negativos. Tenemos que aprender a transmutar los pensamientos negativos y convertirlos en los pensamientos bellos, positivos, constructivos. La mente debe convertirse en nuestra herramienta dócil, eficaz, fiel y no ser nuestro enemigo. No puede ser mandona descontrolada que decide, define y nos lleva por un camino muy erróneo, equívoco. Tenemos que poner límites a nuestras emociones. Ya segunda semana estoy publicando un artículo enorme que escribí sobre las emociones.
Y yo pienso que leyendo este artículo ustedes se dieron cuenta que también las emociones negativas, ojo, las emociones positivas también nos pueden dañar mucho. Las emociones nos conectan con el dolor, con el sufrimiento, bajan nuestras vibraciones y pueden ser bastante peligrosas si no vamos a tratarlas. Nos pueden llevar a la enfermedad, a depresión, a estrés, a la crisis. Y hay que poner los límites a nosotros mismos hablando de nuestras emociones. También tenemos que ocuparnos del cuerpo astral. En general, este cuerpo no está tan usado y no gasta tanta energía, pero si algunas personas ya meditan y viajan, también sería bueno ocuparse de este cuerpo. Otros límites que tenemos que aprender a poner en nuestra vida, límites de tiempo. En general, las personas se quejan que no tienen tiempo, porque muchas personas no tienen ni idea que el tiempo se achicó. Así que intentan hacer la misma cantidad de tareas que hacían hace 10 años, hace 20 años, se estresan, se amargan y no se dan cuenta que ya es imposible hacer la misma cantidad de tareas hoy en día como lo hacíamos antes. Aquí estamos hablando de la capacidad de priorizar la vida y dentro de las prioridades poner un ítem muy importante. Dejar el tiempo para nosotros mismos. Dejar el tiempo para descansar, relajarnos, disfrutar y gozar la vida. Hacer esos momentos de silencio, retiros, como lo enseño en el segundo nivel de despertar de la conciencia, retirarnos de la vida para poder recuperar la energía perdida. Y obviamente tenemos que definir cuánto tiempo vamos a entregar a otras personas. En general, las personas son mandonas, demandan mucho y quieren nuestro tiempo. No saber decir no significa gastar el tiempo en vano en muchas situaciones cuando este tiempo lo necesitamos de verdad para nosotros mismos, para sanarnos, para transformar nuestra vida, para reconstruir todo lo que tenemos que reconstruir para tener una vida más feliz y próspera. Y lo más importante, poner los límites a nosotros mismos hablando de la energía. No gastar la energía en las cosas banales, innecesarias, vacías. Lamentablemente lo hacemos. Generalmente las personas gastan en promedio 2 horas y media diariamente para estar en redes sociales. ¿De verdad es tan importante estar tanto tiempo en redes sociales? O mejor elegir con criterio ciertos temas que nos interesan y sí desarrollarnos utilizando las redes sociales a través de las personas las cuales comparten la información que nos importa. Porque las redes sociales pueden destruir y pueden construir. ¿Realmente es necesario gastar tanto tiempo para juntarnos con las personas las cuales no nos interesan, no queremos compartir nuestra vida con ellos? ¿Realmente es tan necesario gastar el tiempo, no sé, en ver tantas películas, ver tanto tele o filtrar, poner el filtro y gastar la energía solamente en lo que nosotros queremos ver, queremos conocer, porque igual queremos crecer y desarrollarnos y evolucionar? Lo más apreciado de lo que tenemos es nuestra energía y es nuestra responsabilidad saber distribuirla, en qué la gastamos y en qué no la gastamos. Lamentablemente, muchas personas gastan esa energía en los demás y no tienen tiempo para gastar en sí misma. Por eso dicen, sí, es fantástico el taller, pero no tengo el tiempo. Sí, es fantástico leer el libro, pero no tengo el tiempo. Sí, es fantástico ver la película, pero no tengo el tiempo. Priorizando, sí o sí, podemos empezar a hacer algo por nosotros. Y el otro tema muy importante, el último consejo, es muy
sucede a menudo cuando las personas tienen en su interior un vacío. Este vacío no se queda vacío por mucho tiempo. Y es muy importante llenar este vacío, nuestro propio espacio, con algo lo que nosotros queremos tener en nuestra vida. ¿Ya? Es muy importante llenar este espacio con cosas bellas. Hobby, no sé, canto, deporte, natación, amistades, viajes, lectura, pintura, lo que sea, lo que los hace feliz. Ustedes tienen que comprender si este espacio no está lleno, lo van a llenar otras personas. Aquí tenemos dos escenarios. El escenario número 1, otras personas van a llenar este espacio exitosamente. Los padres van a llegar con sus reclamos, con sus problemas, con sus exigencias. Los niños también van a hablar siempre de sus necesidades y exigir que resolvemos sus temas. Disculpen. Los compañeros de trabajo siempre van a aparecer con sus tareas y van a delegar. Y esas delegaciones van a estar en nuestra vida de por siempre. No vamos a sacar a esas personas de nuestra vida. O existe otro escenario. Nosotros mismos vamos a meternos en la vida de otras personas. Vamos a participar demasiado en la vida de otras personas, preguntando dónde estás, qué haces, cómo fue tu vida. Y eso sucede mucho cuando los padres, por ejemplo, participan en la vida de sus hijos porque no tienen su propia vida. Cuando los amigos participan en la vida de sus amigos. ¿Por qué? Porque no tienen su propia vida. Así que uno empieza a ocuparse de los problemas de otros y llenar su vida con la basura de otros. En este caso también, cuando vamos a ver que las personas son incompetentes, vamos a intentar hacer algo por ellos, salvarlos, rescatarlos y jugar en esos salvadores, ¿ya? Si nuestra vida va a estar llena y va a tener las cosas maravillosas, simplemente no vamos a tener el tiempo para estas estupideces. Vamos a ocuparnos de nuestra vida y obviamente cuando vamos a poder ayudar a otras personas lo vamos a hacer con mucha libertad, con mucha facilidad, sin romper los límites. La conclusión: llenemos nuestra vida con la belleza, ¿ya? Y construyamos nuestros propios límites. Y eso es todo por hoy, es todo lo que quería compartir con ustedes. Me sigue picando la garganta. No sé qué pasó, no comí nada frío. Voy a poner lentes para leer todos sus comentarios. Wow, me llegó como anillo al dedo. Excelente. Qué bueno que toda la información, una vez más, les va a ayudar a reflexionar, evaluar, analizar, hacer ajustes, cambios, mejoras. De hecho, para eso estoy compartiendo con ustedes todos mis descubrimientos. Todo lo que hago conmigo lo comparto con ustedes para que ustedes también tengan la posibilidad de vivir esos cambios, estas transformaciones. Bueno, muchas personas contestaron número 1, número 2, número 3. Bueno, la respuesta correcta es I1 y 2, ¿ya?
que utilizamos ambas cosas, pero en general pertenecemos a uno de los dos grupos. Algunas personas las cuales pusieron número 3, bueno, los felicito. Me gustaría conocerlos en vivo, en directo entonces, porque de verdad son maestros, quizás podrían enseñarme algo también. No solamente yo a ustedes, sino ustedes a mí también. ¿Alguna meditación que recomiendas para aprender a fijar límites? No, las meditaciones no existen. ¿Por qué? Porque los límites no tienen nada que ver con las mismas limitaciones. Hay distintas situaciones, hay distintos casos, como les dije, dependen de muchos factores. Lo que tenemos que hacer es estar conectados con nuestra alma para que susurre, para que nos ayude y a través de la intuición nos dé esa guía que tanto necesitamos, para que tengamos esa oportunidad a veces actuar de una forma, a veces actuar de otra manera y hacerlo de una manera luminosa. Entonces, si ustedes me preguntan qué tipo de meditaciones, yo recomendaría cualquier tipo de meditación que permite conexión con el alma. ¿Ya? Hay muchas meditaciones. Quien estudia conmigo en los talleres pueden utilizar la meditación del árbol, el campo de las flores, equilibrar el yin con el yang, apertura de los chakras, reparación de los chakras, o sea, todo lo que nos permite tener un buen flujo energético y estar en la luz nos sirve. Pero no existe una meditación específica para poner los límites. Yo tal cosa no conozco, pero quizás, o sea, yo digo no existe, yo no la conozco, no me enseñaron y quizás algunas personas tienen esta herramienta, pero si ustedes preguntan a mí, no conozco. ¿Qué más escribieron ustedes? Ya no hay más dudas, no hay más preguntas. Voy a ver si hay algo en Facebook. Hay personas de Temuco, fantástico. Hace tiempo quería hacer una encuesta para preguntar de dónde son todos, para que nos presentemos. Saben que voy a hacerlo. Siempre olvido de hacer esa encuesta. Bueno, en Facebook también algunas personas dicen que están muy cerca del número 3. Fantástico. Si ustedes sienten que están en el grupo número 3, eso significa que lograron llegar a maestría. No hay más dudas, no hay más preguntas. Eso significa que vamos a terminar esta transmisión de hoy. Voy a despedirme de ustedes y voy a preparar para la clase que sigue. Hablan de Pirque de Santiago, pero vamos a hacer esa encuesta en redes sociales porque de verdad quiero que todas personas participen, contesten para ver el mapa y conocer a todos ustedes. Voy a despedirme. Es un gusto tenerlos aquí conmigo, es un gusto compartir con ustedes todos esos conocimientos. Utilicen las herramientas, utilicen esta información, hagamos los cambios, hagamos las mejoras y espero que poco a poco logremos la felicidad, paz, estabilidad, seguridad en nuestra propia vida. Que tengan una linda semana, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.